Esto es lo que le vas a decir al... Ahora mismo no estoy en ti. No estoy en ti, estoy en progresar, estoy en echar para adelante. Así que voy a ver lo que tú vas a hacer, pero tú y yo no vamos a estar en la misma habitación. Hola y bienvenidos. Este es un espacio para invertir tiempo en nosotros, alimentar nuestras mentes y mejorar la relación que tenemos con Don Dinero. Mi nombre es Julie y en el episodio de hoy vamos a hablar de esos fantasmas que nos atormentan y nos mantienen encadenados a la pobreza y cómo liberarnos de ellos. Número 1, el miedo. El miedo es un fantasma que no podemos ver, pero está ahí, en el medio de nuestro progreso, y es un fantasma que debemos aprender. Si no aprendemos a destruirlo, por lo menos a ponerlo a un lado para así poder crecer. Yo les confieso la verdad, a mí me da muchísimo miedo hacer estos videos de YouTube. Me da miedo a que me critiquen, me da miedo a que mi dicción no sea la más apropiada. La verdad que no estudié comunicación, no estudié periodismo, y exponerme así al público y hacer estos videos, o sea, me da muchísimo miedo. Pero el deseo que tengo de crecer y de que mi comunidad crezca conmigo es más grande que el miedo. Y no es que he eliminado el miedo o que el miedo no está ahí mirándome así como... Pero yo lo tengo que poner a un lado. Lo tengo que poner a un lado para poder avanzar, para poder crecer. Porque la verdad es que, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no tenga éxito. Bueno, gané experiencia, estoy ganando muchísima experiencia editando videos, cada vez tengo menos miedo a hablar en público, a hablar frente a las cámaras, cada vez me siento más confiada, así que el miedo que se quede ahí en una esquina, y eso también te lo digo a ti. Si tienes miedo, átalo, ponlo en el calabozo o en el sótano, déjalo amarrado, pero no permitas que el miedo se ponga en tu camino y en tus metas. Esto es lo que le vas a decir al miedo. Miedo, ahora mismo no estoy en ti. No estoy en ti, estoy en progresar, estoy en echar para adelante. Así que voy a ver lo que tú vas a hacer, pero tú y yo no vamos a estar en la misma habitación. El fantasma número 2, las adicciones o los vicios. Las adicciones es uno de los más difíciles de romper porque son una de las cadenas más fuertes. Una vez te atrapan y a veces son invisibles y tú no lo ves y tú no sabes que tienes una adicción. Ya sea, por ejemplo, jugar la lotería. Juegas la lotería todos los días con esperanza de sacarte y ser millonario de esa manera. Pero cuidado, porque puede ser que ya sea una adicción la que tengas. Por adicción vas y juegas la lotería solo por la adrenalina de pensar que te puedes sacar la lotería y que ese es tu único recurso para salir de la pobreza y convertirte en un millonario. Ojo con las adicciones, ojo con el abuso al alcohol, ojo con el abuso a las apuestas, ojo con el abuso a la prostitución. Lo que sea que te esté vaciando el bolsillo, ojo con eso. El tercer fantasma, la pereza. Yo no sé si llamarlo fantasma o no, pero la pereza es un pecado, punto. La libertad financiera se gana con determinación, perseverancia, dedicación y esfuerzo. No hay lugar para la pereza. Si quieres ser un futbolista, tienes que practicar. Si quieres ser un actor, tienes que ensayar. Si quieres ser un empresario, olvídate. Tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo. No puedes ser perezoso, no te puedes dar el lujo de ser perezoso. Aquí te comparto algunas cosas que puedes hacer para batallar la pereza. Por lo primero, tienes que asegurarte que tu cuerpo esté bien nutrido, que no te estés maltratando con trasnoches o vicios o malos hábitos. Eso es lo principal. Y luego de eso puedes pasar a crear un horario, una agenda y tener una rutina que te ayude a cumplir tus objetivos, donde le dedicas tiempo a tus diferentes actividades y también le dedicas un poco de tiempo a descansar. Un fantasma que merece una mención especial es el fantasma del pasado. Estas personas que viven en el pasado y que siempre están culpando que a la mamá, porque alguien puede decir, oh, que a mí nadie me ha apoyado, pero mira, esa vecina que te buscó el hijo a la escuela un día, eso fue un apoyo. O ese amigo que te escuchó y que te dio un consejo cuando más lo necesitaba. Así que
Si el pasado te está atormentando, es hora de que tengas una conversación contigo mismo. Esa es la única forma de vencerlo. Y ya, por último y para terminar, el último que quiero mencionar es la ignorancia. Si nosotros queremos progresar, no nos queda otra que hacer la lucha a la ignorancia. Y con esto no te estoy enviando ni a la universidad, ni a leer muchos libros. El aprendizaje es diferente para cada quien y hay diferentes caminos y diferentes formas de aprender, ya sea viendo un tutorial, viendo un documental, escuchando un experto, lo que sea. Cualquiera que sea tu método de aprendizaje está bien. Lo importante es aprender, todos los días aprender, poner tiempo en tu calendario para aprender, ya sea diario o semanal, pero hay que siempre estar tratando de aprender algo nuevo. Lo que cuenta es aprender. Hasta de una muy buena conversación se aprende. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, porque ese es mi objetivo, que aquí en esta comunidad todos aprendamos. Ahora quiero pedirte que compartas este video con una persona que quieras motivar, una persona que veas que está tratando de echar para adelante, y así le compartes el video, le dices no te desanimes. Yo personalmente vengo de un barrio bien pobre de la República Dominicana y gracias a Dios y a todo el esfuerzo que he hecho durante estos varios años he podido avanzar económicamente a un nivel donde me siento cómoda y nada, estoy aquí para compartir las cosas que he aprendido. Es mi forma de devolverle un poco a la sociedad y a la comunidad. Así que muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que sí. Y nos vemos en el próximo episodio.